nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Amén. Bueno, mis estimados hermanos, vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios, nuestro primer estudio bíblico de este año. Por fe vamos a salir temprano, hermano. No, es cierto, hermano, es cierto. Es cierto. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a leer el versículo 8. Solamente el versículo 8 para tener un contexto de lo que vamos a desarrollar en esta noche. Capítulo 3 y versículo 8. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 8. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces lo leemos y dice de la siguiente manera: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Oramos. Señor y buen Dios, en esta noche, que sea tu Espíritu Santo tomando el control de esta meditación, de este tiempo de aprendizaje, que tu Espíritu Santo en nosotros pueda poner, Señor, una mente y un corazón dispuesto para recibir, para asimilar tu palabra, tu enseñanza. Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Recuerde que el capítulo 3 hace referencia a otro de los propósitos por el cual el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Filipos. El cuarto propósito, recuerde que hemos hablado de 3 de ellos, por si acaso se le han olvidado, yo se los menciono: informar acerca de las circunstancias en las que el apóstol se encontraba en Roma. Esa era una de las razones, de los motivos por el cual el apóstol escribe Filipenses. Hace una exhortación a la unidad y luego explica el motivo por el cual decidió regresar, usted recuerda, a Epafrodito, ¿verdad? O Epafrodito, y a Timoteo. Y la cuarta razón, que es lo que hemos comenzado a meditar, es advertir acerca de los falsos maestros. Para recordar un poquito lo que hemos venido hablando, decíamos que en la época del apóstol Pablo, o en la época en la que la iglesia se estaba desarrollando, hermanos, uno de los problemas con los que ellos se enfrentaban eran los falsos maestros o las enseñanzas que no tenían, digamos, una base, un fundamento bíblico. Porque pueden haber enseñanzas, hermano, bonitas, pueden haber enseñanzas que agraden, pero si no son bíblicas, pues no tiene, digamos, un fundamento, no tiene un valor, no lo tiene. Aunque digamos, mi apreciación, aunque mi forma de pensar sea distinto, ¿verdad? Hay personas, como hablábamos el día de ayer, hay personas que dicen, no es necesario congregarse, Dios está en todas partes. Esa es una apreciación personal. La Biblia no enseña eso, no dice eso. Algunas otras personas pueden decir, mire, si, por poner un caso, ¿verdad? Mire, si al final todas las religiones conducen hacia Dios, pues fíjese que no, porque las religiones en realidad lo que pretenden es, a través de un sistema terrenal, tratar de acercarlo o de acercarnos a Dios, cosa que no lo logran. Las religiones no lo logran. Usted puede venir a la iglesia, hermanos, y puede pasar acá 5 años, 10 años, pero si nunca ha tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, hermano, usted no va a estar cerca de Dios. No lo va a estar, por más que pase metido en un culto, por más que pase cantando coritos, no ha conocido a Dios. No lo ha conocido. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña una condición distinta.
mas a todos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Allí inicia la relación con Él. Entonces, los falsos maestros en la antigüedad, hermanos, eran un problema en la iglesia y en la actualidad, en cierta medida, lo siguen siendo. Porque, repito, hay personas que hablan bonito, que son muy convincentes, pero su enseñanza no tiene un fundamento, no lo tiene. Entonces, uno de los digamos, errores o problemas doctrinales con los que el apóstol trataba de advertir o advertía a los hermanos era algo que representa el fundamento o la base de nuestra fe. ¿De qué estamos hablando? De la resurrección. La palabra dice, si Cristo no resucitó, ¿qué dice, hermanos? Vana es vuestra fe. Habéis creído en vano, dice el apóstol Pablo. Somos los más dignos de conmiseración. En otras palabras, nos han pegado una engañada, ¿verdad? Digna de lástima. Entonces, el apóstol continúa advirtiendo, ya hablábamos la semana pasada, de que los falsos maestros les gustaba gloriarse en sí mismos. Gloriarse en sí mismos es exaltarse o hablar demasiado de las cosas que ellos hacen. Cuando una persona, bueno, hablemos de las iglesias, hermanos. Las iglesias de sana doctrina tienen una particularidad y es que son o somos cristocéntricas. ¿Qué significa eso? Que nuestra enseñanza siempre va dirigida ¿a quién? A Cristo Jesús. A Cristo Jesús. No va dirigida a nadie en particular. Cuando en una congregación se desvíe la mirada hacia alguien que no es Jesucristo, hermano, ya de allí tenemos nosotros que advertir que hay un problema. Ya de allí tenemos que advertir, hermano, que algo no está bien. Que algo no está bien. Entonces, acá el apóstol Pablo decía, miren, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora, ¿de qué cosas estaba hablando? De las cosas en las cuales él se podía vanagloriar, digámoslo de esta manera, en su carne. ¿Cuáles eran las cosas en las que él se podía vanagloriar? Hebreo de hebreos, conforme a la ley fariseo, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, circuncidado el 8º día, y de todas esas cosas él se podía gloriar, porque los religiosos de aquella época se gloriaban en ese tipo de cosas. Y él decía, yo tengo de qué sentirme orgulloso también. Sin embargo, todas esas cosas las estimo como pérdida. ¿Por qué razón? Porque nada de eso material tiene valor en el reino de los cielos. Nada de eso. Nada de eso. Hermano, una persona puede jactarse de dos cosas: de lo bueno que ha sido o de lo malo que ha sido. Y las personas que se jactan en lo bueno que han sido, se están gloriando en su carne. ¿Por qué razón? Porque dicen, pues yo nunca he hecho lo que aquellos han hecho, ¿verdad? Hay gente que dice, ese pecado no lo tengo yo. No, no tiene ese, tendrá otros, ¿verdad? Pero al final de todo, pecador, al igual que todos los demás. Todos los demás. Alguien no se puede sentir mejor que otra persona solo porque no comete ese pecado en particular. Repito, porque si no comete ese, comete algún otro. Comete algún otro. Entonces, aquellos que se vanaglorían creyendo que son bastante buenos. Otros se glorían, hermano, en lo malo que han sido. Y les gusta exaltar o, entre comillas, testificar de todo lo malo, ¿verdad?, que han sido. Y yo hacía aquí, y yo era esto, y yo era esto otro. Y parece que les agrada recordar aquel pasado de donde Dios los ha sacado. Y no estoy diciendo que sea malo o inapropiado testificar de las maravillas de Dios. Pero una cosa es testificar diciéndole gracias Dios por tu misericordia, porque me rescataste de allí y ahora soy nueva criatura. A estar haciendo énfasis, hermano, en las cosas negativas. Hace poco, no sé si lo publicaron en todas
los medios de comunicación noticiosos, creo que lo vi en una red social, pero decía, capturan a un extorsionador pandillero que decía ser pastor. Imagínense la situación, ¿verdad? Menos mal que dijeron, decía ser pastor, porque otro grosero fue, pastor extorsionador. O sea, hay quienes, hermano, se quieren resguardar en las apariencias, creyendo que las apariencias van a contar o cuentan delante de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo dice, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Lo que somos. Entonces, cuando uno reconoce lo que es, cuando uno está consciente de lo que es, hermano, uno no tiene otra opción más que decir, pues mire, si Dios me tiene aquí por misericordia. Una persona me decía, mire, Dios no solo es misericordia, ¿y qué más quiere que sea Dios, hermano? Es misericordia, es amor. Porque nadie está acá por méritos, hermano. Y si alguien cree que está por méritos, entonces se está gloriando en su carne. Se está gloriando en su carne. Porque si cree que está por méritos, es porque puede decir, ve, el pecado de ese hermano no lo cometo yo, el pecado de esa hermana no lo cometo yo tampoco, aquel pecado que está haciendo aquel tampoco lo cometo yo. Entonces se vanagloria, ¿verdad? Se siente orgulloso o orgullosa. Hermano, eso es lo que el apóstol dice, mire, todas esas cosas las estimo como pérdidas. ¿Por qué razón? Porque nada de esa condición superficial nos acerca a Dios. Nada de esas cosas. Ahora, los falsos maestros se gloriaban en eso. Los falsos maestros, mis estimados hermanos, venían y de alguna forma, de alguna manera, trataban de hacer ver mal a los demás. ¿Cómo voy a presentarme o cómo voy a promoverme yo de una mejor manera? Haciendo ver mal a alguien o haciendo ver mal a otro. Esa es la estrategia política por muchos años, ¿verdad? Por muchos años. ¿Por qué este político es mejor que aquel otro? Ah, porque yo me le puedo todas las malas andanzas y se le saco los trapos al sol y miren qué malo es este y miren qué bueno soy yo, ¿verdad? Porque yo no hago todo lo que este hace. Raras veces viene un político a proponerle a usted proyectos que sean viables, proyectos que cautiven, que llamen la atención. No, es hacer ver mal al otro. Es hacerlo ver mal. ¿Para qué? Para ganar yo popularidad. En el caso espiritual a veces es igual. Cuando yo me quiero vanagloriar en mi carne, yo tengo que hacer ver mal a alguien. Tengo que hacer ver mal a alguien. Y mire qué interesante cuando una persona se quiere vanagloriar en sí misma. Su parámetro nunca va a ser alguien que esté mejor que él o que ella. Siempre va a buscar a alguien que a su parecer esté en una condición más baja. En una condición más baja. Siempre va a buscar, pongámoslo en este término, va a buscar como al más débil, porque frente a él o frente a ella yo me puedo ver más fuerte. Hermanos, nuestro parámetro de medición no es otro creyente. Nuestro parámetro de medición siempre será nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los falsos maestros se gloriaban en eso y el apóstol dice, todo eso, en lo que yo me podía gloriar superficialmente, lo estimo como pérdida, lo tomo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y dice, versículo 9 por favor, dice, y ser hallado en Él, o sea, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Fíjese bien, no, dice la segunda parte del versículo, no teniendo mi propia justicia que es conforme o que es por la ley. ¿A qué se refiere esto? Se refiere, hermano, de que
repito, una persona podía gloriarse superficialmente y podía venir, pongamos un ejemplo, la ley, los 10 mandamientos. Mire, yo perfecto no soy, pero de los 10 mandamientos cumplo 9. ¿Y usted cuántos cumple? Y claro, ¿verdad? Una persona que sea sincera va a decir, no, pues mire, la verdad es que creo que a duras penas llego como a 3 o a 4. Ah, no, qué barbaridad, yo 9. Yo 9. Porque una persona o un falso maestro trataba de proyectarse que él era un guardador de la ley, que él cumplía los preceptos, hermano, que se habían establecido. Llegaban, hermano, a extremos que para nosotros en nuestra época rayan lo ridículo. Porque en Deuteronomio, si no me equivoco, Dios les había dicho, y pondrás, ¿verdad? O guardarás la ley, y la atesorarás, y la grabarás en tus puertas, en el dintel de tu puerta, en tus columnas, y que se lo iban a memorizar y que no sé qué, no sé cuánto. Los religiosos, hermano, o en este caso los fariseos, entre sus vestimentas, llamémosle típicas, ellos andaban, hermano, en el brazo, una especie de una cajita, en la mano, perdón, una especie de una cajita, en donde ahí guardaban porciones de la ley. Ahí la guardaban. Entre parte de sus vestimentas usaban, hermano, una especie como flecos, en donde ahí estaba escrita la ley. Por eso es que el Señor dice, y ensanchan sus filacterias, que está hablando como una especie de flecos, para que todos vieran que ellos allí andaban grabada la ley de Dios. El problema, hermanos, es que una persona puede andar tapizada, ¿verdad?, con todos los versículos bíblicos habidos y por haber, y eso no significa que esté atesorando la ley de Dios. No significa eso. Entonces, dice el apóstol, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí retomamos una porción bíblica, hermanos, que nos dice que es imposible agradar a Dios si no es a través de ¿qué, hermanos? De la fe. Sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a Dios. En otras palabras, haga usted un esfuerzo sobrehumano por guardar la ley. ¿Qué pasaría si de repente usted toma una decisión y dice, mañana 2 de enero he decidido no pecar? Me voy a encerrar en mi cuarto, voy a botar el teléfono celular. Con el teléfono va a pecar, hermano, es seguro. Saca el teléfono y se queda usted encerradito ahí en su cuarto y no sale en todo el día. Pregunta sincera, ¿y si pasara usted encerrado todo el día en su cuarto, estaría exento de pecado? ¿Estaría exento de pecado? ¿Sin teléfono estaría exento de pecado? No, no. Es como, creo que ya les he contado varias oportunidades, es como aquellas personas que alguna vez me dijeron, mire, el bautismo tiene que ser en agua corriendo, me dijo así, en ríos. Y yo le dije, ¿por qué? Lo podemos hacer en un bautisterio, no hay problema. No, me dijo, tiene que hacer en río. Yo le digo, ¿por qué? Porque como el agua corre, cuando a uno lo bautizan, ahí se va el pecado, me dijo, así. Y le dije, no, el pecado no está por encima. Por encima está la mugre, hermano, pero no el pecado. El pecado mora adentro del individuo. Y lo podemos... Yo he tenido bautismos medio extremos, hermano, medio locos. Una vez me llevaron a bautizar, creo que se llama el Amatal, creo que se llama allí. Y la bocana de un río y el mar. Y estaba, creo que subiendo la marea cuando era el momento del bautismo, y la corriente se sentía que lo alaba a uno, ¿verdad? Entonces, y lo que yo lo estaba bautizando, hermano, tenía que estar bien parado, que no se lo arrastraba la corriente. Ahí es donde uno dice, bueno, muerto en Cristo, ¿verdad?
Y si el mar se lo lleva, que era la voluntad del Señor, se lo quería llevar, ¿verdad? Entonces, puede estar la corriente muy fuerte, pero si no has recibido a Cristo, aunque esté allí tomando una decisión, probablemente sin comprenderla acerca del bautismo, el pecado va a continuar estando allí, porque no es la corriente la que quita el pecado, hermano. En otra oportunidad me tocó bautizar en un río muy bonito, pero sumamente helado, porque el río se formaba, hermanos, de la nieve derretida que descendía de las montañas. O sea, muy bonito, muy cristalino, súper helado, hermano. Más helado que el agua que saca de la refri, para que tenga usted una idea. Súper helado. Tanto así que andábamos como 4, creo que podíamos bautizar. Y yo creo que ellos armaron su chanchullo allí y dijeron, no, a este tiran. Y me pusieron a bautizar a mí. Yo dije, pues está haciendo frío, lo más probable es que 1 o 2 van a salir. Hermanos, 6 decidieron bautizarse ese día. Les soy sincero, solo sentí los primeros 2. Ya cuando iba por el 5º ya no sentía nada, hermano. Nada. Y el frío, a saber, hermano. No solo gente que los deditos están así. Y ya estuvo. Pues mire, hermano, aunque lo bauticemos en hielo, eso no significa que el pecado se va a congelar y va a ir para el fondo, ¿verdad? No, va a continuar estando allí porque no está fuera del individuo, está dentro del individuo. Y solamente puede ser borrado a través de Cristo Jesús, nuestro Señor. Solamente. Entonces, mis estimados hermanos, cuando hablamos o cuando el apóstol dice que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, está diciendo nadie puede ser, bueno, y Romanos capítulo 5, que siempre es el apóstol Pablo, lo reafirma diciendo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero qué interesante, ¿verdad? Justificados, declarados inocentes por la fe. Por eso es que cuando vamos a ganar a Cristo a alguien, al menos su servidor siempre le dice lo mismo. Si usted lo cree, es una verdad. Y si no, no se preocupe que aquí no ha pasado absolutamente nada. Si no lo cree, no ha pasado nada, hermano. Si dice, vaya, pues voy a orar para quitármelo de encima. No, pues no ha pasado nada. Nada en absoluto. Por eso es que hay personas que cuando uno les pregunta, ¿y usted ya recibió a Cristo? Sí, dice. Pasaron unos hermanos y me hicieron orar y oramos. Como 10 veces, me dijo alguien una vez, como 10 veces lo he recibido, me dijo. No, nadie puede recibir a Cristo 10 veces, hermano. Pudo haber orado 10 veces y de las 10 veces, una pudo haber sido verdadera o de las 10 veces, ninguna. Y habremos algunos esta noche que una vez tomamos la decisión de abrir nuestro corazón a Jesús e hicimos una profesión de fe. Y con esa única, nosotros hoy podemos tener la seguridad del perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. Es que a mí ninguna iglesia me va a cambiar, ni queremos. Las iglesias no cambian a la gente. ¿Quién los cambia? Es Dios. A través de su Espíritu Santo. A través de su Espíritu Santo. Andaban entrevistando personas que tenían problemas con el alcohol acá en San Salvador. Y de repente entrevistaron a un señor y le preguntaron si él había buscado alguna solución, si él se sentía bien pues con el vicio del alcoholismo. Y él dijo, no, pero miren, dijo, yo he ido a Alcohólicos Anónimos, yo fui a la línea del doctor Ayala, hasta donde Toby me fue a meter, dijo, y no me funcionó. Mire, hermano, no es que Alcohólicos Anónimos no le haya funcionado, no es que tal centro de rehabilitación no le haya funcionado. Y si él fue buscando al hombre, pues por eso no le funcionó, ¿verdad?
porque quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y Él nunca falla, hermano. Si nosotros se lo permitimos. Por eso aquí dice que es por la fe. Y dice la palabra, sigamos leyendo. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Deténgase ahí. El apóstol dice, a fin de conocerle. Quiero que entienda una cosa, cuando dice a fin de conocerle, no está haciendo referencia, hermanos, a que usted lo va a poder identificar físicamente. Recordarle que la imagen que nosotros tenemos acerca de Jesucristo es una imagen religiosa, tradicionalista, que nos han hecho creer que el Señor es así. Mis estimados hermanos, como me dijo un hermano una vez, y cuando usted ora, ¿cómo se le manifiesta el Señor en su pensamiento? Le dije, a mí de ninguna manera. ¿Pero cómo? Me dijo, no, es que yo no necesito crearme una imagen de cómo Él es para tener la seguridad de que Él me está escuchando y de que tengo una comunión con Él, hermano. Usted no tenga problema si se lo imagina de esta o esta otra forma. No tenga problema con eso, porque no se trata de eso. Cuando dice conocerle, hermano, está haciendo referencia a su esencia. Imagínese usted en la actualidad con esto de las comunicaciones y todo eso, han surgido relaciones amorosas, hermano, entre personas que están, mire, de un extremo del mundo al otro. De un extremo al otro. Y sabe usted que las personas, sin conocerse, sin estar frente o de frente, afirman estar enamorados y afirman tener amor por alguien a quien no han visto. Y hay mucha discusión con respecto a ese tema. Entre los que dicen, mire, eso es una condición pues inapropiada porque no es posible poder llegar a desarrollar sentimientos por alguien a quien no se conoce. Pero vienen los otros y dicen, si lo conozco o si la conozco, si conversamos mucho, pero miren, no tiene ese contacto personal. Sí, pero nos conocemos. Nos conocemos, hemos hablado tanto que nos conocemos y afirman, repito, tener sentimientos hacia esa persona. Lo afirman. Entonces, apoyemos un poquito, hermano, a aquellos que dicen que le conocen sin tenerlo enfrente. Y si lo pasamos al plano espiritual, pues pega bonito, porque conocerle no es su condición externa, física, sino su esencia. ¿Y cómo vamos a conocer la esencia de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo? A través de su palabra, hermano. A través de su palabra. Es que mire, Dios es tan maravilloso que, y en contraste con el ser humano, porque lamentablemente, hermanos, el ser humano muchas veces quisiera que a otros les fuera mal. Y parecería que hay algunos que celebran cuando a otro le va mal, hermano. Y a veces nosotros hemos llegado a pensar de que si yo me equivoco, Dios me va a garrotear. Dios me va a garrotear. ¿Y qué pasaría si las cosas fueran diferentes? ¿Y qué pasaría si en lugar de garrotearlo, lo bendice? Y no estoy diciendo que está pasando por alto la condición de pecado, no estoy diciendo eso. Pero en Proverbios, hay un versículo muy interesante que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. No dice con gritos y garrotazos, ¿verdad? Ahora, cada quien puede ir creándose, hermano, un concepto acerca
de quién y cómo es Dios. Eso sí, con un fundamento. Con un fundamento. Hay gente que le encanta declarar que Dios es fuego consumidor. ¿Sabe por qué? Porque creen ellos ser mejor que los demás. A los demás que los consuma Dios, menos a mí. Y hace un par de meses hablábamos, ¿es Dios fuego consumidor? Sí, sí. Pero ¿de quiénes está hablando? De aquellos que han despreciado, hermanos, el perdón que Él tiene preparado para nosotros, para ellos, para ellos. En otras palabras, hermano, es un complemento de aquella porción que dice que, hermano, el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esa blasfemia? Despreciarlo. Despreciarlo. Habiendo venido, habiéndose humillado, habiendo muerto por nosotros, hermano, y nosotros darle la espalda. A esa condición se refiere. Ahora, dice la Escritura una vez más, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Repito, ¿por qué resurrección? Porque el fundamento del cristianismo es que Cristo resucitó. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Porque dice partícipe de su padecimiento. Mis estimados hermanos, porque similar a las cosas que nuestro Señor Jesucristo vivió en su época, muy similar, son las cosas que los creyentes de este tiempo, hermano, también de alguna medida padecen, todo por ser cristianos. ¿Se burlaron del Señor? ¿Se burlan del cristianismo en la actualidad y de los cristianos? Sí, sí, olvídese. Cantidad de veces. Y tome en cuenta usted esto siempre. Cuando una persona, un creyente o una iglesia, cuanto más trabaja, cuanto más sirve, más objetos de señalamiento y crítica, hermanos, está más expuesto, al señalamiento y a la crítica. Mayormente expuesto. Mayormente expuesto. ¿Por qué nuestra organización es tan señalada, tan criticada? Hermano, porque anda todo el tiempo haciendo algo. Porque anda todo el tiempo haciendo algo. Haciendo algo. Evangelizando, o a través de la radio, a través de la televisión, o a través de los diferentes ministerios, a través de los ministerios de ayuda, haciendo algo. Haciendo algo que los demás no hacen. Entonces los demás, como no hacen, pues ¿para qué meterse con ellos, verdad? ¿Usted cree que el Señor lo hubieran perseguido tanto si él se hubiera quedado allá en Galilea, verdad? O allá en Jerusalén, en una casa, sentadito, enseñándole a 3 discípulos allí? Y ese hubiera sido todo su ministerio. ¿Usted cree que se hubieran metido tanto con él? No. No. Pero él salía, confrontaba, hacía milagros, la gente los seguía. Entonces, ¿de qué fue objeto? De señalamiento, de crítica, de burla. Situación que los cristianos de la actualidad también. Gracias a Dios que en nuestro medio es poco, es menos, en comparación a otros lugares, hermano. En comparación a eso. Entonces, a eso se refiere cuando dice, partícipe de sus padecimientos. Y el versículo 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Perdón, vaya la última parte del versículo 10 para que tenga contexto y lo entendamos mejor. Llegando a ser semejantes a Él, o sea, a Cristo en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ahora, recuerde que el apóstol está confrontando a los falsos maestros. Entonces dice, mire, si de alguna forma llegare a la resurrección de entre los muertos, no está, hermano, dudando, no está manifestando una inseguridad, sino que, bueno, ustedes dicen que no hay resurrección.
Ah, bueno, entonces, si en alguna forma llegara a la resurrección de los muertos, y dice, no que lo haya alcanzado ya, en otras palabras, no que yo sea ya lo que en algún momento quisiera llegar a ser. Hay una frase que anda por ahí pegada en algunos buses, microbuses, y por ahí en algún momento usted la habrá visto. Y dice, perdóname Señor porque no soy lo que debería de ser. Y está bonita la frase, está bonita la frase. Si lo traducimos al lenguaje bíblico, sería parecido a lo que dice aquí el apóstol, no que lo haya alcanzado ya. En otras palabras, no he resucitado todavía, puesto que no me he muerto, ¿verdad? No he resucitado todavía, ni que ya sea perfecto. Diciendo, no es que no me equivoque ya, nunca más, sino que prosigo. ¿Cuál es, hermano, la condición del creyente? La condición del creyente es no darse por vencido. Hemos hablado ya en varias oportunidades de ese versículo de Mateo 24:13. El que perseverara hasta el fin, ese será. Varias veces le he explicado de que algunos lo interpretan y dicen, está hablando en un periodo tribulacionario, y que los que se hayan quedado del arrebatamiento de la iglesia y lleguen hasta el final de la tribulación van a ser salvos. Lo podemos apoyar, estamos bien. Pero también algunos otros lo interpretan de la siguiente manera, que también está bonito. Dice, no es que el que perseverara hasta el fin será salvo, sino que todo salvo persevera hasta el fin. Se lo repito, todo salvo persevera hasta el fin. Todo hijo de Dios genuino y auténtico aprende a permanecer. Mire, ¿por qué algunos estuvieron 5 años en una iglesia y después se fueron y nunca más regresaron? Porque nunca fueron hijos de Dios. Porque los que son hijos, tarde o temprano, siempre regresan. Si no, ve al pródigo. Se fue, vivió perdidamente, gastó todos los bienes. Cuando hubo tocado fondo, ¿qué dijo? En la casa de mi padre, dijo. O sea que, a pesar de estar allá, ¿verdad?, en lo más vil, nunca perdió la condición de hijo. Nunca. ¿Y qué hizo, hermano? Yo siempre he dicho, fue vivo. Recapacitó y dijo, en la casa de mi padre. En la casa de mi padre. Es como cuando, yo no sé si alguna vez le pasó a usted, en su etapa de adolescencia, que se quiso ir de la casa. ¿Le habrá pasado alguna vez? Un día me voy a ir de esta casa, un día me voy a ir de aquí. Imagínese usted que si hubiera tenido la oportunidad de irse, ¿qué hubiera pasado? A los 3 días hubiera venido de regreso. Porque no es lo mismo comer 3 veces al día que comer salteado, ¿verdad? No es lo mismo pedir gusto para comer que comer lo que haya. No es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, aquel bicho fue inteligente. Yo aquí queriéndome llenar el vientre de la comida de los cerdos, cuando en la casa de mi papá la comida está calientita, tortillas recién hechas, cuajada, frijolitos amelcochaditos, huevitos picados, crema, platanito frito, pepesca de apulo, gran cosa usted. El tipo fue vivo, dijo, si hay. ¿Y qué hizo? Regresó, porque esa es la condición de hijo. Esa es la condición de hijo. Pero aquel que se va y nunca regresa, en el lenguaje pentecostal dicen, perdió la salvación. Nosotros decimos, nunca fue salvo. Y eso es lo que el apóstol está confrontando a los falsos maestros. Está diciendo, yo perfecto no soy. Yo no he resucitado, si no me he muerto todavía. Pero una cosa hago, dijo el apóstol. No he llegado ahí, pero una cosa hago. No me detengo en el camino o en el propósito que me he trazado. ¿Y cuál es nuestro propósito? No desviar la mirada del blanco perfecto, que es, ¿quién, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo.
Eso es lo que el apóstol está diciendo a los hermanos de Filipos. No desvíen la mirada, no pongan la mirada en el hombre. Por eso digo, no soy perfecto. No pongan la esperanza en el hombre. Por eso dice, no he resucitado. Pero una cosa hago, no desviarme del objetivo final de todo creyente. ¿Cuál es? El encuentro con su Señor. Y ese es nuestro objetivo también. Saber que un día nos encontraremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Si por la fe le hemos recibido y tenemos la seguridad del perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Si tiene esa seguridad, un día, como dice un corito por allí, cara a cara, espero verle, más allá del cielo azul, ¿verdad? Así que allí le veremos tal y cual Él es. En esta noche, denle un fuerte aplauso a nuestro Padre Eterno. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.